Les ofrezco que las dudas que surjan durante la charla pues pueden hacérmelas saber, no importa que haya interrupciones. Al final también les compartiré mi contacto, etcétera, y pues lo que se ofrezca. Quiero platicarles que pues hice la residencia en neurocirugía en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y durante mi formación pues he tenido afinidad hacia la docencia y hacia este tipo de cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje. Sin más preámbulo, pues me gustaría empezar con la charla. Es un punto pues práctico. Tenemos que entender que pues en una clase no podemos abarcar todo el sistema nervioso, entonces dejémoslo como una cuestión introductoria para que más adelante podamos hablar específicamente de cada una de las técnicas en neuroimagen. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues un repaso anatómico breve, las técnicas de neuroimagen pues más usadas, las patologías frecuentes y un par de casos clínicos. Eh, Como esta clase la compartiremos de manera virtual, cabe señalar que las imágenes que aquí están contenidas de algunos de los pacientes, pues obviamente fueron debidamente solicitadas y requisitadas y hay un aviso de privacidad por medio. Entonces, también tenemos que respetar esa parte para un futuro. Eh, bueno, a mí me gusta siempre hacer dinámica la sesión, que podamos saber qué es lo que ustedes conocen hasta este momento y qué consideran o cuáles son las expectativas que ustedes tienen. Ustedes ya están cursando la carrera y están en un punto, pues, donde todo lo que van aprendiendo va sumando. Pero en medicina tenemos que entender algo. Hay veces que tenemos que desaprender lo que ya conocemos y dar paso a una nueva era. Eh, en mi imagen les pongo el lado izquierdo, una imagen en un corte sagital de un cerebro, de una imagen de un libro de texto de neuroanatomía. Y aquí tenemos que hacer hincapié en algo. Nada es básico, nada es una situación que debemos obviar. Entonces, quiero que un participante de manera voluntaria me diga cuáles son los lóbulos que conoce del cerebro. Frontal, parietal, temporal, occipital e insular. ¿Ok? ¿Alguien más, algún otro que quiera agregar? Lóbulo límbico. Exacto, lóbulo límbico. Y esta respuesta me da mucha emoción porque justo vamos a ir viendo que a lo largo de la historia y a lo largo del estudio de la neuroanatomía, pues van surgiendo áreas que pues son consideradas funcionales y que por lo tanto merecen un estudio como tal, ¿no? Como el lóbulo límbico, etcétera, ¿no? El área de la ínsula también la denominaremos como tal. Y del lado derecho es una imagen que pues a mí me ha gustado durante mi proceso de formación porque pues no le vemos forma, no le vemos dónde está sucediendo esta imagen y entonces esto hace que tengamos que describir y dar paso a esta área de la neuroanatomía descriptiva. Es un paciente que fue sometido a un mapeo cerebral y por eso vemos ahí unos números para estar monitoreando las áreas elocuentes y eso pues lo hacemos a petición del cirujano. Entonces, si tenemos en cuenta que el cerebro es un área totalmente funcional, pero que hablamos de dominancia, pues entonces hay que preguntarnos a qué llamamos dominancia. ¿Alguien sabe a qué denominamos dominancia en el cerebro? ¿Se acuerdan de esta parte donde decimos, ah, bueno, es que es dominante el lado derecho, es dominante el lado izquierdo, ¿no? Y esto tiene una importancia porque nos hace seres humanos
una cosa en particular, y esa cosa en particular es el lenguaje. La forma en la que nosotros aprendemos y la forma en la que nosotros podemos construir sociedades es a través del lenguaje. Hay diversos tipos de lenguaje, pero hablando en términos concretos, este lenguaje verbal es lo que nos permite aprender y es lo que nos diferencia de todos los demás reinos dentro de las escalas biológicas. Entonces, desde ahí partimos. Y ya para no dar tantas vueltas, pues tenemos esta parte que decimos dominancia derecha o dominancia izquierda. Y entonces denominaremos dominancia de acuerdo al sitio donde esté presente el lenguaje. Entonces, de ahí nos llevamos esta situación muy importante. La dominancia está dada por el lenguaje. En, en Occidente y en estas sociedades donde tenemos abecedario y tenemos eh, alfabeto constituido de esta forma, la mayoría, un 98% de los cerebros tienen una dominancia izquierda. Vamos a ver que para diferentes regiones del mundo, pues esto va a variar. Pero en términos generales, la dominancia izquierda. ¿Y por qué es dominancia izquierda? Por el lenguaje. Entonces, en la imagen que les mostré de manera anterior, pues hace referencia a eso, al lenguaje, ¿no? Entonces, eh, al tener una vista en el microscopio o al tener una vista macroscópica, pues obviamente para poder delimitar de qué estamos hablando, pues lo hacemos como lo dijo su compañero, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo límbico, la ínsula, que también es considerada un lóbulo, y de esa forma, pues vamos describiendo, ¿no? Entonces, ahora viene otro punto súper interesante, ¿no? ¿Dónde está contenido el lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son esas áreas donde está contenido el lenguaje? ¿Alguien recuerda dónde es esta parte del lenguaje? ¿Qué lóbulo tiene? Área de Brodmann y Wernicke. Ok, vamos a hablar también de estas áreas. Justo, es súper, súper buena esta respuesta. Área de Brodmann, eh, eh, configurada para poder decir que es Wernicke o distintas áreas. Vamos a ver ya más adelante que todos estos estudios topográficos pues han ahondado más, ¿no? Porque ahorita que hablábamos de esta cuestión del lóbulo límbico, pues podemos ver que también es importantísimo para el tipo de lenguaje y la comunicación que tiene toda esta área. Y tú, doctora, ¿qué lóbulo del cerebro dirías que tiene contenido el lenguaje? El lado, no, es el temporal. ¿Ok? El lóbulo temporal y, Temporal y parietal, ¿no? También. ok, temporoparietal, exactamente. Entonces es súper, súper importante tener en consideración esto, ¿no? Tenemos el área parietal, el área temporal. Y esta imagen, pues digo, realmente no es con una intención anatómica, sino para poder ahondar en estas descripciones topográficas. Entonces, justo tenemos que estudiar cuáles son cada una de estas limitantes para nosotros poder describirlo. Entonces, las limitantes, bueno, o las estructuras límite van a ser aquellas que nos permitan diferenciar entre una estructura y otra. ¿Y cuál va a ser esta estructura que me diferencie entre el lóbulo frontal, entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal? Bueno, pues entonces ahí vamos a estudiar que existe esta área que es la fisura de Silvio, ¿no? Entonces esa fisura, pues tenemos que va a tener una importancia anatómica porque eso nos va a permitir macroscópicamente diferenciar entre el lóbulo frontal, entre el lóbulo parietal y entre el lóbulo temporal. Y vamos a ver más adelante cuáles son estas otras más, pero muchas gracias por la respuesta. Está correcta. Ahora, ¿de qué dependen las características de estos estudios de imagen? Si son sólidos, si son quísticos, si es contenido hemorrágico. Eh,
Las alteraciones van a estar dadas en principio por una situación, que es la alteración de la barrera hematoencefálica, que vamos a ver estructuras normales y vamos a ver estructuras que salen de esta normalidad y por eso pues, podamos hacer las descripciones. Eh, Tenemos en este momento que el estudio neuroanatómico por excelencia pues es la resonancia magnética, ¿no? eh, es un estudio que nos permite visualizar las estructuras pues, con bastante fiabilidad, incluso neuronavegar para poder saber en qué estructura estamos. Y comienzo con este estudio, pues no por obviar o por hacer menos a un simple estudio de radiografía convencional, sino porque vamos a ver que vamos a ir estudiando y aprendiendo esta complejidad. Entonces, ahora viene otra pregunta, igual para quien guste del auditorio. ¿Cuál es el límite del lóbulo frontal con el lóbulo parietal? ¿Qué estructura me limita? ¿Cómo puedo decir yo, aquí termina el lóbulo frontal, aquí empieza el lóbulo parietal? Sería la cintura de Rolando. Ok, ahí estamos hablando justo de la vieja nómina. Está muy bien la respuesta y justo hay una estructura anatómica que vemos aquí a ver, vamos a ver si en esta parte, en esta parte tenemos un giro. Hay que recordar esto. ¿Qué es un giro y qué es un surco? Un giro es todo el contenido de esta materia gris y el surco va a ser esa limitante contenida con líquido cefalorraquídeo que nos da, pues, estructuralmente un área por la cual este tejido, pues, es bañado en toda la extensión, ¿no? O sea, bañado del líquido cerebroespinal que está fluyendo por ahí. Entonces, contestando esta pregunta, pues tienes razón. O sea, esa fisura de Rolando que les digo, en la cuestión neuroanatómica hablamos de la vieja nómina y de las estructuras que debemos catalogar. Y entonces tenemos este surco y este surco es el surco que divide a estas estructuras anatómicas que son parte del lóbulo frontal. Entonces, si es sustancia gris, hablamos de un giro, ¿no? Entonces, giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior, que en esta resonancia magnética no estamos viendo. Eh, este es un corte axial de resonancia magnética en una secuencia de T2. Sabemos que es resonancia magnética, pues porque podemos ver la sustancia gris, podemos ver el líquido, podemos ver el hueso, la grasa y vemos justo esta parte de alta fidelidad. Entonces, contestando a la pregunta, pues, ¿qué es lo que nos divide? Pues el giro precentral. Entonces ya vimos que giro es contenido de sustancia gris, surco, pues nada más es esta área que tiene contenida el líquido cefalorraquídeo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Nos estamos perdiendo? ¿Cómo vamos? No, todo bien, doctora. Ok. Bueno, entonces ya vimos que tenemos este giro frontal superior, giro frontal medio, y por acá no lo vemos,
pero vendría el giro frontal inferior. Ahora, partiendo de esta situación y que hablamos que nuestra área elocuente es el área izquierda en el 98% de los casos en esta sociedad occidental, porque tiene que ver con la construcción del lenguaje, pues vamos a esta otra parte. Del lado derecho tenemos un corte sagital. La doctora, que ya nos ayudó a participar, nos dijo que pues tanto en el lóbulo parietal como en el lóbulo temporal, pero miren, aquí hay justamente una descripción anatómica de lo que nos hace ser seres humanos. Vemos que la fisura de Silvio tiene unas ramas. Ajá. Si nos perdemos en algo, me interrumpen y me dicen, ¿ok? Entonces, vemos aquí en este lóbulo frontal de este espécimen, bueno, de este ser humano, que la fisura de Silvio tiene una rama horizontal, una rama ascendente y que continúa su trayecto hasta la región posterior. Vemos acá el temporal, vemos esta área que es el frontal, ¿cuál sería? Parietal. Parietal, el occipital, ajá, acá vemos el cerebelo. Y entonces, doctora, tú que nos dijiste ahorita sobre este lóbulo, ¿qué es lo que divide al lóbulo frontal del parietal? Ya nos dijo tu compañero que la vieja nómina, el surco de Orlando, pero le vamos a llamar el giro precentral, ¿ok? Ahora le vamos a llamar giro precentral, que nos divide del frontal del parietal. Y entonces ahora la pregunta hacia ti, doctora, es, ¿qué nos divide el parietal del occipital? Era el surco era como un triangulito, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Ajá, acá va a haber un triangulito que sí La lo... cuña, ¿no? Ajá, es una cuña, es la cuña calcarina. Ajá, pero esto va a estar ya hacia la región occipital. Ahorita aquí lo interesante es saber que hacia el lóbulo parietal vamos a ver cómo termina esta fisura de Silvio y entonces estas partes cada vez se van volviendo un poquito más difíciles en cuanto a en cuanto a su límite, porque vemos que es prácticamente donde termina la fisura de Silvio. Ajá. Entonces, digamos que esa es la parte estructural que nos va a delimitar sobre el parietal, sobre el temporal y sobre el occipital, a grandes rasgos. Ahora, me regreso a esta misma vista sagital y entonces vemos que el lenguaje va a estar contenido en estas áreas que están aquí ya marcadas de color amarillo. Ajá. Y bien me dijeron que el lenguaje estaba tanto en parietal, porque vamos a ver que hay muchísimo eh, contenido de fibras blancas que conectan pues prácticamente el parietal con el temporal, ¿no? Pero en este estudio, pues quiero destacarles tres partes importantes y que se lleven a casa para que ya se empiece a ver la fineza cuando ustedes ven un estudio de neuroimagen. Y es la pars orbitalis, la pars triangularis y la pars opercularis. De manera interesante, el lenguaje está contenido en la parte triangular y en la parte opercular. Estamos hablando del lóbulo frontal. Ajá. Entonces, el lóbulo frontal tiene una división por las ramas horizontal y ascendente de la fisura de Silvio y lo podemos dividir a su vez en tres partes más: orbital, triangular y opercular. ¿Y cómo aprenderlo para que no lo memoricen? Bueno, orbital, pues porque aquí está el ojo.
Entonces le pusieron la parte orbitalis. Después sigue la pars triangularis. ¿Por qué? Pues porque parece un triángulo. Y después la pars opercularis. ¿Saben qué es un opérculo? Un opérculo es una cortina, entonces le pusieron la parte opercular, opercularis, donde cierra, donde hay, digo, obviamente el que lo describió, pues sí fue así como de, pues él veía de todo, ¿no? Pero en términos generales, eso es lo que estamos viendo, ¿ok? Y ya posteriormente vemos que el lóbulo temporal, pues también tiene aquí este contenido, ¿no? Acuérdense que dijimos que los giros son sustancia gris. Esto es un giro. Ajá. Esto es un surco, que es lo que lo divide y es donde está el líquido cefalorraquídeo. Y entonces, pues para describir el lóbulo temporal, pues solamente hacemos esto, como en todos los lóbulos. Un giro temporal superior, un giro temporal inferior. Ajá, entonces vamos viendo que esta parte, pues cada vez se nos hace más fácil en la medida en la que nosotros podamos ir entendiendo lo que vamos viendo. Ya no vamos a ahondar ahorita más en esto. Quiero que se lleven esto a casa para poder continuar con la clase. Pero acá del lado izquierdo les quiero marcar otra parte, que igual es una perla anatómica para que ustedes se la lleven a casa y cuando vean un estudio de resonancia magnética o de tomografía incluso, ustedes pidan ver el corte axial y en el corte axial identifiquen como ejercicio el surco frontal superior, el surco frontal medio y que vean siempre esto, el surco precentral. Ajá. Todo lo que está por adelante, ¿qué características clínicas va a tener? ¿Por qué es importante identificar esta área? Y acá se las puse en amarillo y que hace este signo que los radiólogos le denominaron el signo del omega, porque parece la letra griega omega, pero pues al revés, ¿no? Esta área es el área de la franja motora. Ajá. Entonces, el contenido de nuestras actividades motoras representadas en la corteza cerebral están aquí. ¿Sí? Entonces, otro punto súper importante para llevárselo. Y después vemos que si hay algo central, pues hay algo postcentral, ¿no? Acá lo vemos. Que serían áreas sensitivas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar la neuroanatomía de manera correlativa? Pues bueno, porque si yo veo que mi paciente llega al consultorio y yo veo un área de infarto en esta área, entonces, pues yo ya estoy asumiendo que mi paciente clínicamente tiene un cuadro muy característico. Ajá, y este cuadro muy característico cuando el paciente no puede hablar, ¿cómo se llama? Afasia. Exacto. El paciente está afásico, el paciente no puede hablar del lado izquierdo. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene eso del lado derecho, de su lado no elocuente? A ver, alguien que nos diga qué es lo que pasaría del otro lado. Ocurre algo súper interesante. Y eso que ocurre, pues se llama amusia. El paciente no entiende la música. El paciente tiene una particularidad, ajá, que en el área no dominante está la parte sensitiva del lenguaje.
Cuando nosotros nos comunicamos, pues yo le puedo decir a mi novia que la amo, que la quiero, pero si yo grito, cambio mi tono de voz, entonces ya no hay una sensibilidad en el lenguaje. No sé si me explico. Para que ustedes entiendan lo que una persona les dice, no solamente analizan las palabras, analizan el sentido de las palabras, el sentimiento, la carga emocional que va en ellas. Ajá. Por eso, ustedes se dan cuenta si alguien está hablando con sarcasmo, si el timbre, el tono, etcétera, ha cambiado. Entonces, en la parte no elocuente, lenguaje emocional. ¿Va? Y bueno, pues ahora sí, ya nos vamos de lleno con todo esto. Eh, en otra clase podemos ver el resto de las estructuras que hay en los otros lóbulos, cuál es la anatomía correlativa para estas áreas. Y acá en el corte coronal, pues nunca pasar por alto, pues que esta es la trayectoria de nuestra fisura de Silvio. Ajá. Estudiamos. Cuando hacemos la descripción, acuérdense que siempre vamos de afuera hacia adentro, los tejidos epicraneales, el cráneo y ya propiamente la descripción del parénquima, ¿no? Siempre identificando nuestra línea media. ¿Por qué siempre identificando nuestra línea media? Pues porque esto nos permite justo hablar de derecho-izquierdo, ¿no? Otro punto súper importante es que pues ustedes ya saben de antemano que las imágenes las leemos al revés, ¿no? O sea, este lado sería nuestro lado derecho y este lado sería nuestro lado izquierdo. Y esto es pues por una convención universal para este estudio. Ajá, pero siempre y cuando en la parte de abajo de los estudios tenga una leyenda que diga FF o bueno, va a depender del tipo donde se haga, etcétera, ¿eh? Porque ha ocurrido errores graves, pues donde uno infiere que esto es derecho, porque es la convención universal y que esto es izquierdo, pero también esto va a variar en si los pies entran primero. Ajá, entonces nada más lo dejamos así como un recordatorio, ¿no? Eh, Me gustaría hablarles así más de esta parte de la resonancia magnética, porque en el corte sagital pues podemos ver justamente esta parte, ¿no? Vemos esta estructura de la línea media y pues aquí vamos a ver las estructuras que más rápido identificamos. Mesencéfalo, que tiene esta forma así como de un colibrí, el puente, la médula oblongada, ajá, y la médula espinal. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de una estructura de la línea media? ¿Cómo sabemos que estamos en la línea media? Bueno, pues aquí vemos el cuarto ventrículo, acá vemos el cerebelo, podemos identificar mesencéfalo, puente, médula oblonga, vemos toda esta estructura que es el cuerpo calloso, vemos el cíngulo, vemos acá esta estructura que ya habíamos hablado, ajá, que cuando hacemos nuestras descripciones anatómicas de dónde termina el frontal con el lóbulo parietal, pues podemos darnos cuenta y vemos que el lóbulo frontal es un lóbulo muy grande, ¿no? Es el lóbulo más desarrollado en el ser humano. Y vemos esta área que veíamos que le llamábamos cúnea en el lóbulo occipital, el área calcarina, y entonces pues vamos haciendo más anotaciones para nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque acá vemos que este es el área primaria de la visión, vemos estas estructuras que comunican a los dos hemisferios, que es el cuerpo calloso, eh, y vamos teniendo entonces una noción un poco más grande al respecto. Ahora, ¿por qué hablábamos de otro lóbulo que el doctor bien nos dijo que también la ínsula, el lóbulo temporal? Bueno, pues porque también aquí va a haber un contenido importante
de información. ¿Por qué lo llamamos lóbulo límbico? Bueno, pues porque está el contenido de unas áreas específicas que van a connotar pues, para toda la parte emocional. En el hipocampo, pues también vemos propiamente un área anatómica que requeriría un capítulo propiamente para estudiarse. Entonces, si se van dando cuenta, vamos de arriba hacia abajo. Entonces, en esta área, pues podemos ver aquí los lóbulos temporales, todas las áreas hipocampales, y acá esto que parece una orejita de Mickey Mouse, ¿se acuerdan qué es? Es el mesencéfalo. Ajá, y esto que estoy marcando aquí sería el área donde está contenida la sustancia negra. Ajá, y entonces vamos sumándole estructuras a lo que vamos entendiendo y a lo que vamos conociendo. El hipocampo pues tiene unas áreas denominadas áreas de Amón y son áreas específicas para hablar de cuestiones de isquemia, son las áreas que son más propensas a sufrir durante las hipoxias. eh, un estudio completamente del hipocampo. Y ahora la clase la enfoqué hacia esta parte práctica, ¿no? O sea, vimos que la disrupción de esta barrera hematoencefálica pues nos va a traducir una N cantidad de patologías. Cuando esta barrera hematoencefálica está violada, pues entonces pues vamos a tener una serie de eventos, ¿no? Desde tumores hasta accidentes vasculares cerebrales, hasta un trauma cráneoencefálico o como bien lo mencionábamos, un estado hipóxico. Esta teoría de Monroe-Kelly, pues que es este estado normal entre el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y el contenido de la sangre venosa y el contenido de la sangre arterial. Ajá, entonces vemos que cuando va a haber un desequilibrio en esta teoría, pues va a predominar una sobre la otra, ¿no? Y al tener un espacio, un contenedor que no acepta más contenido, pues entonces vemos que se traduce en reducir una o aumentar otra, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce? En daño cerebral. Entonces vemos ejemplos, ¿no? Ejemplos que vamos a notar de manera inmediata y que yo les decía, ¿cuáles son los ejemplos inmediatos? Bueno, pues siempre identificar esta parte. Ajá. Para saber qué es el lóbulo frontal. Y en términos generales, toda esta parte es frontal. Aquí vemos una tomografía simple de cráneo, en esta que estoy ejemplificando y marcando, podemos ver el espesor que tiene el hueso. Esta intensidad que vemos aquí es hueso. Después vemos ya el parénquima cerebral. Como les decía, siempre identificar las estructuras de la línea media, siempre identificar cuál es la parte precentral para poder hablar del lóbulo. ¿Por qué? Porque cuando yo haga mi descripción voy a decir, encontré tal cosa en el lóbulo frontal izquierdo, también en el derecho, en el giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior. Bueno, pues está en el giro frontal medio precentral. ¿Por qué? Porque hablamos que este es el área central. Si está cerca del área central, vemos que esto, todo lo que está precentral es área motora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica de mi paciente? Bueno, pues entonces va a tener una alteración motora. ¿De qué lado? Pues del lado izquierdo, ¿no? Del lado donde está esta lesión. Vemos otros ejemplos de los estudios de resonancia magnética, de las hipointensidades, de las hiperintensidades y estudios de la resonancia magnética
que nos permiten captar otro tipo de señales como DW. No nos vamos a meter a tantos términos ni buscar todas esas cosas, pero en términos generales y prácticos y que ustedes se lleven hoy, hipointenso, yo veo el líquido cefalorraquídeo de color negro. Estos son los ventrículos y los veo con su contenido de líquido negro. ¿Qué es hiperintenso? En el T2, el líquido cefalorraquídeo. Entonces veo nuevamente los ventrículos y veo que esto es blanco. Entonces, si yo veo en una resonancia magnética el líquido blanco, estoy hablando de un T2. Si yo veo el líquido cefalorraquídeo negro, estoy hablando de T1. Ajá. Como no puedo decir blanco y negro, entonces digo hipointenso si está negro y digo hiperintenso si está blanco. Y entonces ya saben diferenciar de una resonancia magnética de un T1 de un T2. Acá les pongo el ejemplo de una tomografía comparándolo con una resonancia magnética en T1 y una resonancia magnética en T2. Y vemos que es una tomografía porque vemos esta parte siempre en cuanto a la intensidad del hueso, ¿no? Podemos observar los ventrículos y entonces vienen estas partes importantes que siempre les menciono, ¿no? O sea, siempre ver la línea media. Ajá. Nosotros tenemos índices para poder sacar el tamaño de los ventrículos y entonces sabemos si están aumentados o si están disminuidos o si hay alguna anormalidad que esto esté indicando una patología. Y entonces en este caso, pues les puse un ejemplo de un paciente con hidrocefalia que tiene datos de migración transependimarea y es estas partes que vemos acá a un lado de los ventrículos cerebrales. ¿Ok? Otro punto importante para hablar es sobre las hernias. Ajá, ¿qué es una hernia, no? Vamos a hablar sobre las sulfalcinas, las transtentoriales, ascendentes, descendentes, tonsilares, ¿no? Y se va a definir como un desplazamiento del parénquima encefálico de su ubicación normal o hacia un espacio adyacente, ¿no? De manera rápida, pues vemos en el corte sagital, pues que toda la parte superior está la línea media y está contenida la falx del cerebro, que es lo que va a dividir a los hemisferios cerebrales. Por eso quedamos que lo que los puede comunicar es esta estructura que llamamos cuerpo calloso y que en este repliegue dural de la hoz cerebral va en su parte superior el seno sagital superior. Ajá, vemos que hay estas estructuras pegadas en la dura madre, que son las granulaciones aracnoideas. Ajá, y en la parte inferior vemos la tienda del cerebelo. Entonces, ¿qué nos divide de supratentorial, de infratentorial cuando leemos en un reporte de imagen? ¿Tiene una lesión supratentorial, frontal, etcétera? Bueno, pues si es frontal, pues todo va a ser supratentorial. ¿Qué es lo que nos delimita si es supra o infra? La tienda del cerebelo. Entonces, otro recuerdo anatómico, ¿vale? Eh, Vamos a seguir viendo este tipo de estudios más a menudo y entonces pues vamos a poder identificar de manera rápida cuáles son estas estructuras, ¿no? Entonces ya vimos que en el corte sagital, identificar línea media con el cuarto ventrículo, que veamos el mesencéfalo, que veamos el puente, que veamos la médula oblonga, ¿ok? Esta parte que vemos aquí, que es hueso, es el clivus, ¿ok? Entonces, no lo vean como un estudio por separado de que ventrículos, de que, no, porque al final simplemente vamos agregando estructuras que no sabíamos cómo se llaman. Em, ¿Qué es de suma importancia correlacionando la doctrina de Monroe Kelly, hablando del edema cerebral, hablando de herniaciones? ¿Qué es lo que sigue? ¿Por qué es importante alguien que participe del público?
por el puente y su herniación hacia el foramen magno. Ok, tipo de herniaciones del puente. Ok, sí, sí vamos a hablar de eso. Eh, ¿Qué otra cosa? Acá ya mencionaste una estructura que se llama foramen magno y entonces lo vamos a poner aquí, ¿no? Que foramen, pues es todo agujero por donde va a pasar una estructura anatómica y es magno, pues porque es gigante, ¿no? Es por donde está esta transición de la médula oblonga con la médula espinal. Vemos que esta estructura ósea es el occipital. Vemos que acá está la terminación del clivus. Vemos este otro hueso que va a ser el C1, vértebra C1. Y entonces, esto que vemos aquí, con líneas discontinuas, va a ser nuestro foramen magno. ¿Ok? Obviamente vamos a hablar del tipo de herniaciones. Para que el puente pueda herniarse por acá, pues prácticamente es incompatible con la vida. ¿Ok? Entonces, una herniación pontina, pues digo, todo, acuérdense que en medicina todo puede suceder, pero pues prácticamente no tendríamos paciente si algo así pasara, ¿no? Pero una cosa que sí puede suceder y que lo van a ver en las consultas va a ser este tipo de herniación, que es esta parte distal del cerebelo, y esta parte se llama amígdala cerebelosa. Entonces, si esta amígdala cerebelosa se le ocurre bajar y salir por el foramen magno, hablamos de que tiene una herniación amigdalina, ¿no? Y entonces el paciente va a tener un tipo de patología que clínicamente tiene una traducción porque está saliendo la amígdala. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta enfermedad? ¿No? Bueno, entonces ahí esta se va a quedar como tarea porque es frecuente encontrar este tipo Es, Ki- es Kiari, ¿no? Exactamente, es una malformación de Arnold Chiari, ¿no? Vamos a ver que hay varios tipos de herniación, pero justo, doctora, es una herniación de Arnold Chiari. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos con anatomía, con, con enfermedades y con estudios de imagen, ¿ok? Entonces, estamos viendo todo en conjunto y esa es la finalidad de estas clases. Ahora, acá vemos otra estructura. ¿Alguien me puede decir qué es esto que estoy señalando en esta resonancia? Digo, alguien del público que me ayude para que me diga qué tipo de estudio es este. Yo ya les ayudé, que les dije que es la resonancia. Pero ¿qué es esto que estoy aquí marcando y que está la flecha? Alguien. A ver, alguien que se llame, Mauricio. ¿Es el Oncus? Exactamente. Felicidades. Es el uncus. Entonces vemos que esta parte estructural, ¿de qué lóbulo es el uncus? ¿Qué lóbulo es? ¿Qué lóbulo es? Sí te lo sabes. Temporal. ¿Ok? ¿Y por qué se llama uncus? ¿Alguien sabe por qué se llama uncus? Bueno, pues se ¿Es llama porque uncus tiene forma de gancho? exactamente. Ajá, tiene forma de gancho y entonces es esta parte del lóbulo temporal. Y vemos que hay una distancia muy pequeña entre este uncus y esta estructura que dijimos que es el mesencéfalo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hernia uncal, pues lo único que significa es que este uncus rebasa esta barrera que tiene aquí, que es una cisterna, que es la cisterna crural, y entonces presiona el uncus, y entonces esto se traduce clínicamente en una urgencia neuroquirúrgica. ¿Ok? ¿Cuáles son las estructuras importantes a ver en los estudios de imagen? Pues ya vimos primero la identificación correcta del paciente, hablar de qué tipo de estudio es,
que no, ya en este punto, pues ya saben radiografía, tomografía, resonancia, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué hay que ver? Si está generando un efecto de vector, que ya lo vimos, qué estructura es la que está desplazando. Por ende, entendemos que hay aumento de la presión intracraneal por lo hablado en la doctrina de Monroe-Kelly y que aparte tiene una lesión hipóxica, ¿ok? Y que dijimos que cuál de todas las estructuras y cuál de todas las neuronas son las que están más propensas a lesiones hipóxicas, el hipocampo. Ahora, clínica y diagnóstico. Tenemos que tener la información clínica de nuestro paciente, qué hace, qué no hace, etcétera. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son estos landmarks anatómicos que ya vimos? ¿Qué podemos describir? La falx, septum, tentorio, foramen magno. ¿Hacia dónde está el efecto de vector? Si vemos este estudio y esta es la línea media y dijimos que estos son los ventrículos cerebrales, pues entonces está teniendo un efecto de vector, ¿ok? Está desplazando las estructuras de la línea media. ¿Por qué vemos que son las estructuras de línea media? Pues porque vemos que el septum pellucidum está desplazado de la línea media un cierto número de milímetros o de centímetros, ¿no? Que obviamente esto está traducido con la gravedad. Entonces vemos aquí, en este estudio de resonancia magnética, que hay ocupación por alguna estructura que no sabemos, tumoral, etcétera, y que está desplazando estas estructuras de la línea media. Entonces ya cumplimos con estos landmarks anatómicos. Y luego, ¿qué dijimos que es tentorial supra o infra? Pues la tienda del cerebelo. También vimos sobre el foramen magno. ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces vimos que esto es derecho y que esto es izquierdo. ¿Qué estructura se está desplazando? ¿Cuáles son los signos indirectos de esto y cuáles son las complicaciones asociadas, ¿no? ¿Qué tipo de herniación es? Entonces, si estamos hablando de la falx del cerebro, que se está en la estructura de la línea media, pues estamos viendo que es una hernia subfalcina. Ajá, ¿por qué? Pues por este efecto que está alterando la doctrina de Monroe-Kelly y que estamos viendo que hay un efecto, ¿ok? Que hay sangrado. Acá esta estructura otra que vimos, ¿a qué corresponde si estamos hablando en este término que es coronal? En el sagital, ¿a qué estructura corresponde esto? Esto que se ve aquí como un triangulito y que les dije que es un repliegue dural. ¿Alguien me dice qué es? Es el seno sagital superior, que vemos que va en toda la parte superior y es para todo el drenaje venoso. Ahora, en estas imágenes, pues hacemos una descripción. Alguien del público que nos diga qué es, qué tipo de estudio es, qué corte es y qué es lo que estamos observando. A ver, tú, Isa, ayúdales. Tenemos un estudio de tomografía simple. Ajá, ¿qué más? Con desplazamiento de la línea media Ajá, ¿hacia qué lado se está desplazando la línea media? hacia la izquierda. Hacia la izquierda por un efecto de vector de una estructura que no conocemos, que está aquí con un asterisco, ¿no? Y entonces, pues vemos que en la tomografía, pues tenemos poca información para saber qué es, ¿no? Entonces tenemos la resonancia y podemos ver que está bien delimitado y que, pues bien, eh, si preguntamos los antecedentes del paciente, pues vamos a tener en cuenta que lo más probable es que sea un hematoma. ¿Y qué tipo de hematoma? Pues vamos a determinar si es epidural, subdural, etcétera. Ahora, la hernia transtentorial, pues ya vimos la estructura del tentorio. Si pasa esa estructura, pues va a ser
una hernia transtentorial ascendente o descendente. Entonces, en la presentación les puse múltiples ejemplos para ver cómo desplazan estas estructuras. Hablamos también de la hernia oncal y lo que más importa siempre, pues es la seguridad de nuestro paciente, ¿no? Es como un punto súper importante a tener en cuenta. Entonces, siempre la identificación correcta, ¿no? Y llegamos a esta otra parte para concluir, que son unos casos clínicos que me ha tocado a mí resolver. Y pues es un paciente de 19 años sin antecedentes personales patológicos de importancia. Llega a urgencia porque se cayó de la motocicleta y llega en un Glasgow pues de 7, 8 puntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos saber? Pues hacerle un estudio de neuroimagen, ¿no? Entonces, alguien que con lo que acabamos de ver me describa este estudio, así súper breve. Una tomografía. Ay, izquierda, derecha. Ay, ajá. Y acuérdate que este es derecho, porque lo vemos Derecha. al Ok. revés. Ajá, y que genera efecto de vector, ¿no? Y alcanzaste a ver el uncus, alcanzaste a ver todas los de afuera hacia adentro, pues vemos los tejidos epicraneales, este aumento considerable de volumen, o sea, epicraneal, pues vemos que aquí tiene esto, todo esto es subgaleal, vemos igual cráneo y vemos igual el parénquima y lo podemos hacer comparativo, pues porque vemos justo el otro lado cómo está, ¿no? Entonces fue un paciente al que se le tuvo que hacer una craniectomía descompresiva de urgencia y esto lo hicimos pues para que la hernia oncal pues no matara al paciente, ¿no? Que digo, al final el mismo edema cerebral les condiciona esto y pues en esta reconstrucción tomográfica pues podemos observar esta parte de hueso que quitamos. Otro ejemplo, pues en este estudio de tomografía en la parte izquierda, pues podemos ver un corte coronal, del lado derecho un corte sagital. ¿Qué queremos ver? Pues estructuras óseas. Aquí que vemos, que es esta parte que les puse aquí, pues es la cresta gali. Vemos los cornetes. Aquí vemos el cornete medio, el cornete inferior. Seguimos sobre las estructuras de la línea media. Del lado derecho vemos esta parte que está por delante del clivus, ajá, y que es nuestra región celular. Esto que vemos aquí en color negro, pues es aire, y entonces ya podemos identificar otra estructura que es el seno esfenoidal. Recordando, vemos aquí el clivus, vemos aquí parte del esquema del occipital. Esto vemos que es C1. Entonces, cumplimos con esta parte que vemos nuestro foramen magno. Pero acá, ¿por qué les puse esta imagen? Pues porque quería que vieran los cornetes, que vieran, pues, en el estudio tomográfico la estructura ósea y hacia dónde les estaba apuntando, ¿no? ¿Por qué? Porque en la resonancia magnética les pongo en un T2, ya vimos por qué es T2. Esto que genera gran aumento de volumen en la región celular y en el corte sagital, pues podemos ver que es un tumor, ¿no? Y entonces ese tumor, pues lo abordamos transnasal endoscópico para llegar a la región de la silla y pues a través de un abordaje endonasal endoscópico con ayuda de estas imágenes, pues pudimos realizarle la resección tumoral, ¿no?
Este, acá, sin dejar pasar por alto los estudios de radiografías simples, pues vemos que son súper valiosos y que nunca van a pasar desapercibidos y nunca van a suplir un estudio a otro. Todos son complementarios. ¿Y por qué les digo esto y se los pongo aquí? Bueno, porque en este espinograma del lado izquierdo vemos una paciente con todos estos parámetros espinopélvicos, su incidencia pélvica, su pelvic tilt, su sacral slope, su global tilt. ¿Para qué? Para enfocarnos en esta patología, que es una patología de columna de deformidad espinal del adulto, y que para poder sacar estos parámetros yo necesito una radiografía y poder ver estas estructuras. ¿Y por qué? Porque también en el transquirúrgico yo puedo ver qué tanta altura y qué tantos ángulos voy ganando. ¿Ok? Y son complementarios unos de otros. Vemos en esta imagen que les muestro, pues importante ver que estos abordajes que nosotros hacemos, pues siempre nos guiamos y nos basamos en esos landmarks. Y aquí que es súper importante, así que estoy marcando la estructura de la línea media. ¿Y qué hay en este repliegue dural que vimos que recorre toda la parte superior y que está en el repliegue? El seno sagital superior, ¿ok? Que es el drenaje venoso y que es de suma importancia para cuidar en un abordaje quirúrgico. Entonces, vemos que tenía este paciente un tumor frontal derecho con gran efecto de vector, desviación de la línea media, con, con un edema importante y que el resultado quirúrgico, pues después de la resección, es volver a esta normalidad de la doctrina de Monroe Kelly. Y aquí termino mi presentación con esto, con este libro que les recomiendo. No importa lo que se quieran dedicar. Es un libro que a mí me gustó mucho, que es el del doctor Henry Marsh. Cuenta la historia de un neurocirujano que, que pues, aparte de ser un gran médico hablando de las cuestiones quirúrgicas, era un gran ser humano, una persona muy humana. Y pues les agradezco mucho, Isa, a todos. Realmente gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y gracias a todos por conectarse. Lo aprecio mucho.